estamos en la innovación de Altran y te quería preguntar, todo empezó al final siendo Superman, ¿no? Empezó hace 20 años. Contame un poquito de cómo empezó esto. Todo empezó al final, creo hace 20 años, hacías de Superman y hoy sos el hombre de la innovación en España. ¿Qué tuvo que ver ese? Contanos un poquito esa anécdota. Bueno, esa anécdota digamos que describe muy bien lo que yo busco en la vida, que es experimentar, aprender y buscar nuevas experiencias, ¿no? Y en los negocios es cómo conseguir las cosas, ¿no? Experimentando y buscando nuevas experiencias. Entonces, eso fue un tema muy gracioso porque estaban buscando una persona por país para formarse supuestamente como cosmonautas, porque los americanos son astronautas y los rusos son cosmonautas. Y supuestamente en los años 90 se pensaba que iba a haber una explosión de viajes espaciales comerciales, que luego no hubo, entonces iban a buscar más gente. Decían, bueno, vamos a hacer una promoción, una marca muy conocida que patrocinaba esta formación inicial, ¿no? Entonces, bueno, me apunté porque vi Apuntaste como por apuntarse. Vi un anuncio que fue muy interesante y tal, oye, buscamos astronautas y tal, entonces pues voy a llamar. Bueno. Y llamando a mi madre además, porque tenías que decirle las enfermedades que habías tenido y tal, y mi madre, ¿pero qué haces, Borja? Y digo, bueno, pues yo esto, no sé, es que igual me llevan a la luna y tal. Cosas de Borja. Y bueno, al final fuimos pasando y tal, y yo fui el español en la formación esta de cosmonautas, que fue fantástico. ¿Cuántos se presentaron? ¿Se presentó mucha gente? En Europa unos 500.000, para 14 plazas, lo que pasa que había muchos más en algunos países, en Alemania era donde más gente había, en Rusia también unos cuantos y tal. En España no sé cuántos, la verdad. Fuimos como 7 finalistas al final. Y bueno, ya el proceso en sí fue muy divertido porque te venden unas situaciones muy entretenidas. Sobre todo lo que buscaban es trabajo en equipo y capacidad de solventar problemas. Entonces te ponían problemas que no podías resolver tú solo y tenías que resolverlo junto con otros compañeros tuyos que estaban compitiendo por la plaza. Y sin ningún tipo de formación, hasta ahí no sabías a dónde ibas o sabías el objetivo, que era entrar al sitio, pero no sabías cuál iba a ser la trama de la cuestión, ¿no? No tenía ni idea. De hecho, eran muchos días de prueba, durante 6 meses te ponían primero unas físicas que tienes que pasar, porque si es digamos, la puerta de entrada, sí o no, que más no puedes entrenar, es un tema genético, es decir, que tu corazón, tu hígado, tu bazo funcionen a 6 Gs, no lo puedes entrenar, bueno, podrías a lo mejor, pero no es algo que dependa del ejercicio que hagas. Y es casi suerte, que tu cuerpo está hecho para aguantarlo o no. Y luego a partir de ahí son unas pruebas más psicológicas y sobre todo enfocado, como te decía, que a mí me sorprendió mucho, en lo que miraban era sobre todo capacidad de improvisación y resolver problemas en equipo. Entonces estaba muy bien porque te dejaban sin dormir 4 o 5 noches para estar estresado y que al final salga tu verdadero yo y tienes que echar la bronca a alguien, pues se la echa. ¿Y todo esto era aquí en España o dónde? Esas pruebas finales eran en la Selva Negra, en Alemania. Y bueno, después del proceso, que fue muy divertido, nos llevaron a estas formaciones y tal, iniciales en Cosmonaut Training, que lo llamaban, y había una de ellas, que es la que ha salido en estas imágenes, que es un vuelo parabólico. Entonces había dos, un avión ruso y uno americano, que te hace una serie de parábolas para simular ingravidez. Y vamos a estar como 14 veces sin ingravidez y tal. Entonces, antes del vuelo estaba yo con mi compañero de piso, que era un piloto eslovaco, y me dice, un piloto militar, y me dice, oye, no vamos a estar más sin ingravidez y tal, porque no hacemos algo un poco distinto. Entonces cogimos unas toallas así muy grandes, que eran unas toallas azules, oscuras, y como mira, nos las agarramos al cuello y hacemos de Superman. Tú me coges, me tiras y luego lo hacemos al revés. Y yo, bueno, habrá que preguntarle esto a los militares rusos, que son un poco serios, y dicen, no, si le preguntas te van a decir que no, entonces no lo puedes hacer. Si tú estás ahí, esperas se llama rotación, cada vez que lo haces es una rotación y cada vez la gente está más mareada. Dice, y si esperas 5 o 6 rotaciones que están ellos mismos un poco mareados y tal, y te lo ponen, no te van a decir nada. Y eso hicimos a la 6ª o 7ª rotación, que estaban algunos ya un poquito mareados y tal, nos ponemos la toalla y entonces pues nos tirábamos, y entonces todo lo que es el largo del avión lo pasamos en plan Superman así, bueno, con la toalla puesta. Además, una imagen muy chula, que esa la han repetido mucho, que es justo coincidió en que uno que había ahí abajo con una botella de Fanta y tal, la mueve, la tira arriba y en realidad son bolitas que flotan, entonces sale como una especie de nube de bolas y aparezco yo como Superman ahí. ¿Eso también ahí ya empezaba la innovación, o empezaba tu irrupción en la innovación, o anteriormente te gustaba mucho? Yo empecé antes. Sí, yo antes de acabar la carrera monté un par de negocios, uno de import-export y otro de soportes publicitarios,
que de hecho nos dieron un premio a la empresa innovadora en el 92 de la Comunidad de Madrid, en el 93 quebramos, pero en el 92 fuimos la empresa innovadora. Pero quebraron por un año por lo menos, innovaron, ¿no? Innovamos. No, estuvimos 3 años muy bien, de hecho quebramos morimos de éxito, tuvimos una expansión comercial muy fuerte que no se vino acompañada por una capacidad productiva y al final tuvimos que cerrar. Pero la necesidad de montar cosas nuevas siempre ha estado en mí, aunque no tenía método. O sea, como lo haces cuando te gusta, lo haces. Luego con el tiempo he aprendido que aquellas cosas que ocurren por accidente puedes aprenderlas y hacer un método que puedes replicar cuando lo necesitas. Ahora sos digamos, un tío metódico en la innovación, tenés un método, sí. ¿Diseñás un método para las empresas o dejas a la improvisación algunas cuestiones? ¿Cómo lo estás manejando? Es una mezcla de todo, porque esto de creatividad, innovación y proceso parece que es contrario, claro. Pero no lo es. O sea, tú tienes que tener muy claro, para que al final la innovación es creatividad aplicada de forma que te aporta valor. Es decir, si solo creatividad es algo nuevo pero no está implantado, no te sirve. Si está implantado pero no te ha aportado valor frente a lo que tenías antes, tampoco es innovación. O sea, necesitamos realmente algo nuevo que esté implantado y que te aporte valor. Y para eso necesitas encauzar la creatividad de la diversidad, porque la diversidad de enfoques, de backgrounds de la gente que se involucra en los procesos, etcétera, es importante, pero tienes que encauzar eso para llegar a un resultado final. Y eso requiere mucho proceso. Mucho proceso. Y tampoco es todo tecnológico, ¿verdad? La gente cuando hablas de innovación dice, bueno, tecnología, pero hay mucho más detrás. Contame en tu experiencia, ¿qué es lo que hay de más de la tecnología que te permita, con un método, lograr la innovación? Porque no sé si vamos al punto, ¿no? La gente piensa la innovación, tecnología. Y nosotros pensamos que hay otras cuestiones, ¿no? Contame como qué es lo que... En realidad yo pienso que la innovación, más que detrás, viene antes que la tecnología. La tecnología se va desarrollando y hay actividades de I+D que vas generando conocimiento y tecnología y tal, pero el push tecnológico difícilmente funciona. Lo que funciona es entender un mercado, unas necesidades que no están cubiertas, conceptualizar qué tienes que hacer. Y una vez que tienes claro qué tienes que hacer, mira saber qué tecnología necesitas para hacerlo y cuál existe y cuál tienes que desarrollar. ¿Pero cómo formas ese proceso? ¿Qué gente necesitas? ¿Qué perfiles? ¿Solés poner muchos perfiles? Son muchas cosas, ¿no? Pero uno de los ingredientes fundamentales para ser capaz de innovar en los negocios, como en la vida, como en cualquier cosa, es diversidad. Diversidad de enfoque y por lo tanto diversidad de personas. El mismo grupo de gente, un grupo de expertos en algo, difícilmente te va a encontrar un breakthrough brutal en ese algo. Necesitas, por supuesto, que haya un conocimiento en el tema, porque si no, no eres capaz de ejecutarlo, pero necesitas, sobre todo, diversidad de enfoques, gran diversidad de enfoques. Te pongo 2 ejemplos, te voy a poner uno muy disruptivo. Un proceso de innovación con una gran farmacéutica suiza. Dice, yo tengo que innovar en el tratamiento de dolor. ¿Tratamiento de? De dolor. Eso para una farmacéutica suiza, ¿qué significa? Pues normalmente lo que harían es, investigamos a ver si encontramos un componente que reduzca el dolor, ese componente lo patento, tengo 10 años para sacarle rendimiento, el problema es que a los 2 hay un tío en Tailandia que te lo copia, te lo vende por internet y se acabó el negocio. En este tipo de procesos no buscamos el resultado final, sino conseguir cumplir la función con una solución distinta. En diferentes partes del proceso involucramos a gente muy distinta, como por ejemplo, en unos workshops involucramos a un agente que se llama Leather Master, que son tíos que gestionan sesiones de sadomasoquismo. Hay un ranking mundial, escogemos a un inglés, que parece ser que está reconocido el mejor del mundo. Claro, cuando tú le dices a un tío de bata blanca, de una farmacéutica suiza, dices, ¿que me vas a traer a quién? Digo, te voy a traer un experto en dolor, de otro punto de vista, pero es un experto en dolor. Entonces, este tío lo que venía a compartir era, primero, que el dolor es mucho más subjetivo que objetivo, mucho más, hasta ciertos niveles. Hay diferentes etapas que puedes ir subiendo. A partir de ciertos niveles, la gran mayoría de la gente se siente más incapaz de gestionarlo. Pero este hombre, como es el mejor del mundo, era experto en cómo hacer pasar de un nivel a otro y además, con suficiente sugestión, y conseguir incluso transformarlo en placer, en gente que ya está sugestionada para ello. Pero los aprendizajes fueron brutales. Primero, existía luego evidencia científica que lo apoyaba, es decir, el efecto placebo existe. Cuando tú, no sé si lo conoces, ¿no? Sí, te sí, dicen, te dan un trocito de azúcar, te dicen, esto es una molécula que nos hemos inventado que hace no sé qué, y te la dan, y si tú te convences que es una molécula que hace no sé qué, hay un porcentaje significativo que se cura. Pero partiendo de ahí, lo que vimos es que había maneras en cómo podías tratar el paciente que le ayudabas a gestionar mucho mejor su dolor, sin tener que inventarte una nueva pastilla.
Eso no es copiable porque es todos unos procesos de gestión en contacto con el paciente, le ayudas mucho más a su función, que era gestionar el dolor. No es copiable, además no invertías nada ni más de, porque no tienes que inventarte nada más. Es un ejemplo de cómo la diversidad te puede ayudar a tener un enfoque distinto. O para un banco, él dice, necesito nuevos servicios para aumentar la fidelidad de clientes. Pues invitamos a peluqueros y panaderos en el proceso. Qué bueno. No cualquiera, sino peluqueros y panaderos que tenían una trayectoria muy exitosa a la hora de mantener una clientela fiel durante un tiempo. Y venían a compartir estrategias. Luego tienes gente que sabe de productos financieros para convertir esas estrategias en un producto financiero, pero la estrategia está ahí. Entonces tú necesitas diversidad para poder hacer conexiones distintas para poder generar la novedad. ¿Y en la política se puede innovar? ¿Para cuellos de jarama se puede o no se puede? Se puede. ¿Qué bueno, ha pasado? Nosotros lo hemos demostrado, eso se puede. ¿Sí? ¿Cómo lo habéis hecho? Contanos un poquito, porque es interesante ver un hombre, y traigo la historia, un hombre que empezó en el 92 con una empresa, quebró, le fue mal, después fue Superman, después se mete en política, al final llevas la innovación en la piel, ¿no? O ¿cómo te calificarías porque, bueno, estar en política, estar en la empresa, estar en emprendimientos no es fácil, ¿no? ¿Cómo llevas? Y la pregunta principal es ¿cómo has podido innovar desde el punto de vista en política y después cómo haces para hilarlo con el resto de las cosas? ¿Hay algún Al final el proceso es el mismo, el proceso de innovación es el mismo y empieza por soñar. Para poder innovar, lo primero que tienes que ser capaz es de soñar en una realidad distinta a la que tienes hoy, porque si no es imposible. Y luego, además de soñar, tienes que tratar de ver cómo poder hacer realidad ese sueño, porque claro que hay barreras, porque la realidad, si todavía no es real, pues tienes que cambiar las cosas, ¿no? Y a mí personalmente lo que me gusta es tener este impacto en conseguir cambiar las cosas. Y además si tienes un proceso que te ayuda, que es en lo que ayudamos a nuestros clientes, fenomenal, ¿no? Pero en la política pasa un poco lo mismo, pues yo me mudo a un pueblo, en ese pueblo que además había tenido un crecimiento brutal de población de 4.000 a 30.000 habitantes, los partidos políticos clásicos y locales no le dieron solución, seguían las mismas infraestructuras y primero desde una asociación de vecinos pero que no se hacían ni caso y luego y al final dices, pues esto es democracia, porque nos juntamos unos cuantos, comunicamos lo que queremos hacer, no somos políticos, somos gente que lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida y nos gustaría que esto fuese distinto. Y te enfrentas a muchísimas barreras, me ha ocurrido para escribir un libro de ataque, de visitas nocturnas de gente, de amenaza, de todo, porque claro, te metes en su terreno y además en un pueblo con expansión inmobiliaria y tal, con mucho dinero por medio, pues te puedes imaginar, ¿no? Y al final yo creo que con la pasión de todos, porque es un grupo que hemos conseguido montar, el esfuerzo y el explicar a la gente lo que quieres hacer, pues mira, tenemos un partido independiente que ahora mismo está en el gobierno y tenemos la alcaldía y lo hemos conseguido. ¿Y ahí también había un método? ¿O fue más porque cuando hay mucha ilusión, a lo mejor el método queda de lado, ¿no? Como es o no? ¿O intentás hilar ese método con la ilusión? Sí, en su principio sí que traté de aplicar los métodos que usamos cuando... De la empresa a la política. Sí. En el fondo más que la empresa, o sea, cuando los procesos de creatividad e innovación son procesos mentales y de trabajo. Son procesos que tienes que seguir a la hora de saber, bueno, qué fases sigues, en qué orden, cómo generar las ideas originales, cómo las seleccionas, qué ingredientes tienes que poner, fomentar un equipo diverso que participe y que lo sienta suyo. Es una serie de ingredientes que te sirve, es transversal, no es ni de un sector ni de empresa pública, o sea, es transversal, ¿no? a la vida. Y eso es aplicable. Al final, solo con el sueño no llegas, tienes que tener un sueño y luego trabajo. Es verdad que luego, bueno, en este mundo en particular, como no es mi dedicación plena, ni mucho menos, porque yo vivo, digamos, del mundo de la empresa, pues le he dedicado bastante menos tiempo del que me gustaría. Pero es perfectamente aplicable. Luego lo he intentado a otros niveles, con el ministerio también hemos intentado juntar las empresas con el gobierno para encontrar nuevas soluciones a mala economía. Y bueno, todavía es que en España tenemos mucho que hacer en cuanto a mentalidad, mentalidad de querer ir más allá del status quo actual. Nace por una actitud entonces, ¿no? Nace por una actitud, sí. Entonces, si tienes esa actitud, pues las cosas se pueden lograr. Es un mensaje bastante alentador, porque al final la gente cuando piensa en una compañía como Altran o piensa en estas empresas,
empiezan en cuestiones imposibles, ¿no? Y aquí me estamos hablando de temas de actitud, como diciendo, bueno, Sí. si tú quieres, tienes que empezar por querer, ¿no?